11. Vamos a leer Mateo 11 del 1 al 15. Comenzamos. Ok. Ok, vamos a empezar. Bueno, buenos días con todos. Vamos a poner en la protección de nuestro Padre Dios, pidiendo que nos iluminen esta mañana. Vamos a pedir al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Virgencita María, ayúdanos a escuchar la palabra desde nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como Como era en era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a leer el Evangelio de Mateo 11 del 1 al 15. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó: vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están oyendo y viendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿qué iban a ver? Una caña agitada por el viento. ¿Qué iban ustedes a ver? Un hombre con ropas finas. Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? A un profeta, eso sí, y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la Escritura dice: yo voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueña de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero
Si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Palabra de Dios. Te alabamos. Sí, Señor Jesús. Te alabamos. Bueno, este texto es un texto que siempre en algunos casos, cuando uno empieza a leerlo, suena curioso, sobre todo porque pareciera que Juan el Bautista duda de Jesús, ¿verdad? De hecho, cuando se lee así, uno lo primero que se le viene a la cabeza es Juan duda del mesianismo de Jesús, y ciertamente que no, ¿verdad? El texto quiere hacer, quiere ponernos una manera de redacción de que los que en realidad todavía les cuesta entender o asumir el mesianismo de Jesús, no es tanto Juan, sino los discípulos de Juan. Y estratégicamente aquí nos presentan a Juan como el que hace interrogantes o manda a decirle interrogantes a Jesús. Interrogantes que en realidad no son de Juan, sino de sus discípulos. Y es que, bueno, recuerden que los evangelios se escribieron muchos años después de la experiencia de la muerte y resurrección de Jesús. O sea, el texto es una experiencia, los textos son experiencias de fe. O sea que ya las comunidades cristianas estaban consolidadas. Y para entender un poco el contexto de este texto, nos recuerdan, o los que más o menos estudian esto, de que muchos de los discípulos de Juan, después de que muere Juan, porque ya Juan está en la cárcel, ¿verdad? Y entonces Juan levantó mucha expectativa. De hecho, se llegó a pensar que Juan era el Mesías. Vean que Jesús ahora lo compara con un profeta grande, Elías. O sea, Juan, su profetismo fue un profetismo fuerte, bueno, grande. O sea, se le reconoció a él algo fuerte, ¿verdad? O sea, dentro del pueblo, él levantó mucha esperanza. Entonces, Juan tenía discípulos, tenía seguidores que en algunos casos creían que era el Mesías. Y entonces ahora estratégicamente, Mateo nos presenta cómo los discípulos de Juan, digamos, les costó dar el paso hacia la comunidad cristiana, hacia integrarse a la comunidad, hacia reconocer a Jesús como el Mesías. Y nos hace y nos elabora este texto muy bonito, ¿no? Donde lo primero que nos presentan es cómo él dice, envía a sus discípulos, y con estas preguntas. ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Una pregunta que pareciera que es Juan, como les decía, que es el que la realiza. No, en realidad no es Juan. Quien la realiza son los discípulos. Son ellos los que tienen esa duda. ¿A quién seguir aquí? ¿A Juan, que ellos lo tenían como el Mesías, o Jesús, que pues es el que Juan ya había señalado? Recuerden ustedes que en los mismos evangelios aparece como Juan señala a Jesús, este es el Cordero de Dios. Jesús, el mismo Juan lo presenta, y Juan siempre se denominó como el precursor, no como el Mesías. Y de hecho lo va a decir en los evangelios de Juan. En el evangelio de Juan, por ejemplo, aparece como el mismo Juan se dice, yo no soy el que detrás de mí viene uno más poderoso que yo. O sea, Juan siempre tuvo claro que él era precursor, pero en este caso sus discípulos pues lo vieron un poco más allá, ¿no? Y él ahora estratégicamente invita a los discípulos a ir a donde tienen que ir, hacia Jesús, ¿verdad? Y van con su interrogante. Juan hace la interrogante como que fuera de él, pero no es de él, en realidad es de los suyos. Y Juan, antes de partir de este mundo, porque está en la cárcel donde Herodes lo va a matar, de hecho, ese texto está en ese mismo contexto, quiere que sus discípulos den el salto, que vayan a donde tienen que ir, porque de todos modos se quedarán solos y les tocará ahora asumir este nuevo reto, que se queden con el Mesías real, con Jesús. Entonces van con una interrogante que en realidad es interrogante de ellos, ¿verdad? De su situación, y quiere ayudarles a discernir para que tomen una decisión.
se presentan ante Jesús y nos cuenta el texto que Jesús no les responde en realidad. Jesús no les dice, si eres tú el que va a venir, ¿eres tú o no eres tú? Jesús no le responde. Porque un verdadero discípulo es aquel discípulo que sigue a Jesús por una experiencia propia. Los discípulos seguimos a Jesús por experiencia propia, no por lo que nos dicen. Mientras no hay una experiencia, tú no puedes ser un seguidor de Jesús. Lo que marca una auténtica vida cristiana es que tú te has encontrado con el Mesías, con el Señor. Si no hay un encuentro, no hay seguimiento. Y es así que en este momento le dice ahora Jesús a los enviados de Juan: vayan a contarle a Juan, y aquí usa estas dos frases, lo que ven y lo que oyen. Muy importante. Esa experiencia, lo que ustedes ven, los que son testigos. Porque Jesús quiere verdaderos testigos, no personas que de oídas. O sea, no sirve personas de oídas. No, testigos reales y verdaderos, los que ven, los que son conscientes, ¿verdad? Son conscientes, han visto, no se están inventando historias. Y lo que están oyendo, aquello que les ha llegado al corazón. Porque si Jesús dice, si ustedes, es como quererles decir Jesús, si ustedes van a venir aquí es porque verdaderamente están convencidos. Porque un discípulo que no va al encuentro de Jesús convencido no es discípulo. Mientras no hay una experiencia de un encuentro real y verdadero con el Señor, no va a haber discipulado. Lo que ustedes ven y oyen. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que miran ustedes? Verán los signos. Convénzanse por ustedes mismos. Vean los signos. Porque Juan les podía haber dicho, no, él es el Mesías, váyanse, pero no se lo iban a creer. Por eso estratégicamente Juan, para hacerlos que ellos comprendan, dice, vayan ustedes a convencerse por ustedes mismos. No sé, a ustedes me imagino que les ha pasado. Hay veces uno quiere convencer a otro con palabras, de que el seguimiento de Jesús es algo bonito, pero la otra persona no respira. ¿Y por qué no respira? Porque es que hasta que no hay un encuentro real y verdadero, todos los que estamos aquí, ustedes y yo, estoy convencido que ustedes se han encontrado con el Señor. Por eso están aquí, por eso nos levantamos en la mañana, escuchamos esta palabra. ¿Ustedes creen que si no hubiera un verdadero encuentro, haría el sacrificio de levantarme temprano, encender esta cámara, poner esto? Y porque es que hay algo que me motiva. Yo me he encontrado con el Señor, lo he visto, lo he sentido en mi vida. Y es muy importante, dice, vayan a ver lo que ustedes ven, convénzanse ustedes. Y si no están convencidos, pues va a ser difícil que sigan. A veces uno quiere hacerle entender al otro, pero no entiende, es que es cierto. Mi madre decía que nadie aprende en cabeza ajena. Y es cierto, es tu propia experiencia. Entonces, lo que ustedes ven, lo que ustedes oyen. ¿Y qué es lo que ven? Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen y los muertos resucitan. Miren todo lo que están viendo. Son cosas, o sea, son cosas, ¿cómo diríamos? Son cosas grandes, que a un ciego recobre la vista, que a un sordo oiga, o sea, son signos que si no te convence eso, ¿qué te va a convencer? Los muertos resucitan. Pero, ¿qué más? Si ya eso no te convence, ¿qué más vas a pedir? O sea, y los signos que presenta Jesús son buenas noticias. De hecho, Jesús así empezó su predicación, como el anuncio de una buena noticia. Jesús quiere ser una buena noticia y está siendo una buena noticia. Y anuncia esa buena noticia. Ven, ahora Él, eso es lo que les dice a sus discípulos. Esta es la buena noticia. Y ustedes miren ustedes por sus propios ojos, escúchenlo por sus propios ojos. Y si después de esto no te convencen, pues miren, dice ahora, feliz el que no
se escandaliza por mi causa, si esto les escandaliza o si esto no les convence, es muy difícil. Y hay veces, así pasa, hay veces en esta generación, uno quiere hacerle entender de buena gana, con palabras, con mentiras, ¿verdad? Solo aquella persona que es capaz de abrir su corazón, o sea, lo que ven y lo que oyen, lo que hay dentro de ustedes, lo que experimentan, solo eso les va a hacer, lo va a hacer verdaderos testigos, ¿verdad? Verdaderos testigos. Lo que ven y lo que oyen. Eso es muy importante. Y ustedes se vayan a contarle a Juan, o sea, ese vayan a contarle a Juan, es como un regresar, pero en realidad, o sea, si ustedes se convencen, van a ir a contarle, si no se van a quedar callados. O sea, cuando uno verdaderamente ha experimentado al Señor, uno no se puede quedar callado. Uno tiene que ir a contar lo que ha visto y lo que ha oído. Porque eso es lo que cuenta. ¿Qué es lo que cuenta uno al otro? A ver, ustedes que se han encontrado con el Señor, ¿qué le contamos nosotros a aquellos que no, que quizás no han vivido una experiencia cristiana? Lo que le contamos es lo que en verdad hemos experimentado, porque Jesús no es una ideología. Nosotros no seguimos a una ideología, esto no es una ideología. Seguimos a una persona que marca la vida, que nos ha cambiado nuestras historias, y eso es lo que le contamos a la gente. Las buenas noticias que Jesús ha hecho en nosotros, cómo nos curó de nuestras cegueras, cómo nos resucitó de nuestras muertes, yo qué sé, cómo nos limpió nuestro corazón. O sea, la buena noticia, esa buena noticia que yo he vivido, esa es la que comento. Y es lo que ahora les dice, vayan a contarles. Si ustedes verdaderamente han experimentado, harán el camino de retorno a contarle eso a Juan. Interesante porque la segunda parte del texto dice que Jesús se puso a hablar con la multitud y ahora él presenta a Juan. Por eso les decía que el texto, esa otra parte nos ilumina, porque podría pensarse, ¿verdad?, que Juan dudaba, pero miren ahora la autopresentación que hace Jesús de Juan. Es una excelente autopresentación. Se nota la calidad humana y de fe que tenía Juan. Y luego, cómo se conocían los dos. O sea, bueno, eran familia, se conocían. Y ahora les dice Jesús que salieron a contemplar en el desierto una caña sacudida por el viento. Juan no era un hombre de medias tintas, no era una caña sacudida por el viento. Siempre una caña sacudida por el viento, va por aquí para allá. No, Juan era un hombre de una sola palabra. Se nota, él era el pan y el vino, pum, que salieron a ver. Dice, un hombre vestido elegantemente. Juan vivió pobremente, lo decía en la presentación que hace el Evangelio de Juan, de mismo Juan, es una belleza, ¿no? Comía saltamontes, se vestía con cinturón de cuero, y ahí nos lo recuerda muy bien. Como Juan, su tesoro era Dios. Ustedes no fueron a ver un hombre vestido, o sea, no fueron a ver un magnate. No sé si les han leído o han escuchado ahora últimamente, volvió a salir ese tema de los famosos magnates de la fe de ahora, de este tiempo, ¿no? Gente que se ha enriquecido con la fe, ha hecho de la palabra de Dios un negocio, ahora abundan en eso. Y dice Jesús, ustedes no fueron a ver un magnate. Ellos, los que habitan elegantemente, están en palacios. Y Juan vivía en el desierto, vivía allá, predicando el evangelio. ¿Qué fueron a ver? Decía, aquí viene la presentación, un profeta. Es más, dice, más que un profeta. Qué belleza. Miren el amor y la calidad que nos está presentando Jesús de Juan. Es un profeta, más que eso. Juan era un hombre que le dijo sí a Dios. O sea, eso como para querer quizás lo que habían escuchado, dice, no duden de lo que Juan está queriendo decir aquí, porque lo que Juan está queriendo decir no es de él, es para los suyos, para que ellos tomen una decisión, o siguen al Mesías o no lo siguen. Jesús nos presenta la calidad humana y de fe de Juan.
Un profeta, dice, más que un profeta. De hecho, en el versículo 11 va a decir una frase que es súper linda. Les aseguro que de los nacidos de mujer no ha nacido alguien mayor que Juan el Bautista. Oiga bien. Qué belleza cómo lo presenta. Y dice, y nos lanza un reto a nosotros. Un reto. Imaginen el reto que nos manda. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Vaya reto que nos lanza Jesús. No duden de Juan, dice. Si ustedes quieren ser mayor que Juan, sean los últimos. Pónganse en esa condición de ultimidad. Tomen una decisión por Dios, por su reino, para que Dios reine. Así como Juan tomó una decisión por Dios, se despojó de sí mismo, se hizo un profeta con una palabra tajante y verdadera. Así necesitamos, dice ahora, discípulos. Discípulos del reino, para que Dios reine, que tengan a Dios como su rey. Importante eso. Y Jesús nos recuerda, y eso ya es como un preanuncio a lo que le va a pasar a Juan, que ya sabemos lo que le pasó a Juan. Desde los días de Juan el Bautista, dice, hasta ahora el reino de Dios, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Ya está queriendo decir lo que le va a pasar a Juan. Y así ha pasado con todos aquellos, y esto es bueno porque creo que también es bueno escucharlo y es bueno entenderlo, ¿verdad? Nosotros queremos hacer un camino con Jesús. Miren, el camino con Jesús trae espinas y hay veces trae violencia, trae dificultades y trae situaciones duras. Situaciones que no son nada fáciles. Seguir a Jesús, seguir su reino, apostar por su reino, trae violencia, trae momentos difíciles. Jesús siempre lo dijo y siempre nos lo recordó. El que quiera seguirme dice que cargue con su cruz y lo dice ahora. ¿Verdad? Y lo dice ahora. Queremos hacer un camino con Jesús, pues así como Juan que asume el reino de los cielos, o sea, que asume el reino de Dios como un compromiso de vida, eso lo va a llevar a experimentar la violencia. Ya sabemos cómo murió Juan, cómo lo mataron. Ya lo sabemos. Así que yo creo que el texto, por un lado, es un texto donde quiere ayudarnos a que nosotros tomemos decisiones claras y concretas sobre qué es lo que queremos. ¿Queremos seguir al Mesías o tenemos dudas todavía? ¿Cuál es nuestra opción? La opción es por Jesús, por su mesianismo, por su buena noticia, por su reino. Los signos del reino que Jesús presenta son signos de buena noticia, ser una buena noticia para los demás. Así como Juan también se fue una buena noticia y eso le trajo dificultad, pero hay que tomar una decisión. O lo seguimos a él o no lo seguimos. Así como Juan, que fue una sola pieza, él dijo que sí y a eso lo llevó hasta la muerte, pero fue fiel. Fue un verdadero profeta, más que un profeta. Dice, bueno, así. El reino de Dios quiere gente así, decidida, perseverante, firme. No quiere cañas que se sacudan por el viento. Con esa gente no se hace nada. O con Jesús o sin Jesús. Con su reino o sin su reino. Pero a medias tintas no. Bueno, escuchemos el texto de nuevo y compartamos según también lo que el Señor nos pudo haber dicho a nosotros. Cuando Jesús terminó de dar estas instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí para predicar y enseñar en las ciudades judías. Juan, que estaba en la cárcel, oyó hablar de las obras de Cristo, por lo que envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Jesús le contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están oyendo y viendo.
Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Y dichoso aquel para quien yo no sea motivo de escándalo. Una vez que se fueron los mensajeros, Jesús comenzó a hablar de Juan a la gente. Cuando ustedes fueron al desierto, ¿quién iba a ver una caña agitada por el viento? ¿Qué iban ustedes a ver? Un hombre con ropas finas. Los que visten ropas finas viven en palacios. Entonces, ¿qué fueron a ver? A un profeta, eso sí, y créanme, más que un profeta. Este es el hombre de quien la escritura dice, yo voy a enviar mi mensajero delante de ti, para que te preceda abriéndote el camino. Yo se lo digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más que él. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Hasta Juan, todos los profetas y la ley misma se quedaron en la profecía. Pero si ustedes aceptan su mensaje, Juan es este Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, que lo escuche. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Bueno, Gloria a ti, a ver, compartamos qué nos dice también este texto a nosotros, a qué nos invita, qué nos llama la atención. Bueno, a mí me llegó del 3 y del 4, que es el 3 y del 4 que dicen, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y la palabra que dice, vayan y cuenten lo que ven y oyen. Yo me acuerdo cuando yo tuve el encuentro con Cristo, pues yo escuchaba estas mismas palabras que como Mateo habla a través de la palabra. Y Dios en esta mañana pues me pregunta, ¿cómo está el seguimiento a Jesús? Estoy convencida de que Él verdaderamente está en mi vida y por la experiencia que, como dijo usted, si nosotros no hemos tenido una experiencia de ese encuentro con Cristo, no podemos seguir, no podemos sentir. Por ejemplo, este momento yo siento cuando yo tuve ese encuentro con Cristo, cómo Él sembró esa palabra de amor. Y cuando yo dije, Cristo cuenta conmigo y yo con Él. Y a través de esa experiencia, pues, ha sido un seguimiento como digo, no, con muchas dificultades, pero las dificultades que me ha ido cada día liberándome más, las dificultades que yo he tenido es por mis propias cosas malas que yo tenía, pero he ido liberando, como dicen aquí, como aquí mismo dice, los ciegos ven. Y yo estaba ciega, yo estaba coja,
Yo tenía lepra, quizás tengo hasta ahora. No sabía escuchar, solamente oía. Y así usted ve, pero ahora puedo decir que todo eso, que solamente Dios me ha ido limpiando, iluminándome. Y como digo, si no hubiera ese encuentro con Cristo, si no hubiera esa fe que tenemos, si no experimentáramos cada día esa maravilla de Dios que podemos vivir, no estuviéramos hoy en la mañana aquí. Y es algo muy bonito que yo vi esta semana de la Madre Teresita de Calcuta. Nunca había visto, yo leía libros, pero nunca había visto, o sea, por la televisión, como una película, ¿no? De ella, de la vida de ella. Y yo me asombraba que yo tengo esos mismos sentimientos. Eso tengo dentro de mi corazón, los mismos deseos que ella tuvo desde niña, y yo me quedaba sorprendida. Yo digo, uy, pero yo nunca digo a nadie. Eso es un secreto que solo tengo yo y Dios, de los deseos que quiero hacer en mi vida. Y me llegó mucho eso, y ahora como confirmo con esta palabra que verdaderamente o sea, Dios es muy bueno. Cuando le toca el corazón, le toca. Amén. Es así, sí. Por eso, o sea, yo decía, pues, y bueno, el texto lo dice, no lo digo yo. Es muy importante el hecho del encuentro, de aquel que mira, o sea, el que ve y el que escucha. O sea, aquel que ha experimentado, pues, el que es por su propia cuenta, no es por lo que le dicen. Y eso lo va configurando a uno pues ya lo que hace no lo hace obligado, sino lo hace por su propia voluntad. Y ya lo que Dios va suscitando en uno para ser anunciador de su reino. A cada uno Dios le pedirá algo. La cosa es disponerse a hacer ese cambio. ¿Alguien más? Buenos días, Padre Álvaro. Buenos días, mis hermanas y hermanos en Cristo Jesús. A mí me ha tocado el versículo 4, donde dice que Jesús le contestó, vayan y cuenten a Juan lo que ustedes lo que están viendo y oyendo. El 5 también dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Aquí en este evangelio Jesús me identifica una vez más que me dice que, como dijo a Juan, o sea, los discípulos que vayan y cuenten lo que han visto. O sea, lo que a veces se ve que hay muchas cosas que experimentamos en nuestras vidas, y Jesús quiere que contemos, que no quedemos callados solo para nosotros, sino que contemos a otra gente, porque yo creo que se hicieron los discípulos, también contaron a otra gente y así creyeron mucho más en Jesús, lo que Jesús hizo, los milagros, las obras en cada una de las personas, pero a través de la fe que ellos tenían. Así mismo a mí y a todos nosotros nos invita a que, porque yo creo que Jesús ha hecho muchas cosas en nuestras vidas a cada uno de nosotros. En mi vida Jesús también ha hecho muchas cosas, y yo sí he tenido la oportunidad de contar lo que Jesús ha hecho en mi vida, que cuando yo he tenido ese experimento en mi día que fui a conocer a Jesús, y ahí tuve el encuentro con Él, y ahí salí con ganas de contar al mundo entero lo que yo viví. Entonces salí con ese deseo, con esa ansia de decir que Jesús vive, que Jesús es bueno, que Jesús es un amor, que Jesús no es malo, que Jesús no castiga. O sea, tantas cosas que yo vine aprendiendo. Entonces yo invitaba a otros que vayan a vivir, que vayan a experimentar, decían, vayan, es bonito, es lindo, va a ver que usted no se va a arrepentir.
Entonces, sí, a veces invitar a gente diciendo que es muy lindo de tener ese encuentro con Cristo. Entonces, así mismo Jesús en esta mañana nos dice que no queremos callar, invitemos que ver los milagros que Jesús hacía, ¿no? Como dice el que resucitaba a los muertos, a los ciegos hacía ver, a los cojos hacía caminar, en todos los milagros que él hacía que no quieren callar. Entonces, así mismo ha hecho muchos milagros en nuestra vida, en mi vida especialmente. Jesús ha hecho muchas cosas en mi vida y yo he contado lo que he experimentado en mi enfermedad, a veces que Jesús estaba ahí, que Jesús era la mano que él era, y después los doctores, que a través de ellos estoy hasta este día de hoy con vida, porque si no fuera por él y por los doctores, creo que yo ya no estuviera en este mundo, pero gracias a Dios que él es siempre que ha estado la mano sobre mí y nuestra Madre Santísima, que siempre ellos pues nos cuidan, nos protegen. Entonces eso es en esta mañana que Jesús nos invita a través de Juan, como Juan Bautista fue también, como decía usted, que él claro, Juan Bautista era una persona que él vivía en un desierto, como decía, que comía saltamontes, que él vestía de ropa de cuero. O sea, como dicen aquí, a él no querían ver con ropa fina, sino como pensaban ver a él. Él era de esa parte y él era un seguidor a Jesús con esa fe, entregado a Dios, que él nunca decía que no, sino él dijo que sí hasta la muerte. Entonces eso invita a mí también y a cada uno de nosotros, pues si nosotros hemos dicho sí a Jesús, Cristo cuenta conmigo y yo con él, pues aquí estamos. Yo sé que no dando el 100%, pero aquí estamos, como decía usted, por una razón estamos aquí cada quien esta mañana, cada quien prendimos este micrófono, aunque sea atrasados, aunque sea yendo al trabajo, porque hemos tenido ese encuentro con Cristo y tenemos, no es que es una obligación, sino una necesidad de estar aprendiendo cada día más de Jesús. Eso ha sido pues mi deseo y quiero seguir aprendiendo mucho más y cada día aplicando en mi vida para poder ser mejor cristiana cada día. Eso es lo que he podido compartir en esta mañana. Gracias. Bueno, eso también es cierto, ¿verdad? El texto quiere ser un envío misionero. Vayan y cuenten. Y por eso, aquel que ha experimentado, o aquel que ha tenido una experiencia de Dios, ese Dios que le ha curado, que le ha sanado, que le ha quitado los miedos, le ha quitado sus cegueras, ahora mira con nuevos ojos. Pues ese que ha encontrado tiene que ir a contar. Y por eso le dice, vayan y cuenten. Si verdaderamente ustedes ya están convencidos, contarán. Si no, esto no les ha dicho nada. Siempre parte de la experiencia. Nosotros solo contamos lo que hemos experimentado, lo que hemos visto y oído. O sea, aquello que verdaderamente nos llenó el corazón. Bueno, yo creo que aquí los que estamos, todos hemos experimentado esa cercanía del Señor. Hoy también tenemos esa tarea misionera, ir a contarle a otros lo que hemos vivido. Ya no le contamos ideas, porque no es ideas, contamos experiencias de vida, de un Dios que sabemos que es bueno en nuestros corazones. ¿Alguien más? Sí, padre, a mí me tocó la parte también del versículo 4 donde dice, Jesús les contestó, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los ojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y una buena nueva llega a los pobres. Ahí está hablando mucho, ¿verdad?, de todas las vivencias que nos toca a cada ser humano, que es de diferente manera, pero que Dios siempre está. Bueno, en mi caso yo quiero compartirles que al principio también el proceso de escuchar al Señor y de que también me ha dado muchos regalos, muchas bendiciones, pues eso me ha jalado más y estar al servicio, ¿verdad? Como yo digo, no importa, Jesús es un mismo cuerpo y no importa si soy los pies o las manos, pero todos trabajando en la viña del Señor, hacemos un cuerpo y hablar de Él porque Él ha hecho cosas grandes en cada uno de nosotros o en mí. Él me ha hecho muchas cosas y muchas bendiciones que me llenen de vida, de alegría, de seguir adelante, de no callarme, de hablar, de pasar un mensaje,
para aquellas personitas que lo necesitan. Yo me recuerdo que a mí también me lo pasaban así. Un tiempo yo me alejé de la iglesia y a veces encontraba a las personitas de la comunidad de la iglesia y me decían palabras bien bonitas que recuerdo que creo que esas palabras me volvieron a hacer que yo regresara y me decían, Jesús te está esperando, Jesús está esperando por ti en la iglesia, ¿cuándo regresas? Y yo me quedaba con esas palabras pensando, pero yo en mi corazón sí quedaron plasmadas y entonces yo dije sí, porque Jesús siempre nos está escuchando todas nuestras vivencias en las situaciones que nos pone. Ahora yo entiendo que son situaciones que no nos va a quitar que no vamos a vivir una vida, que no vamos a encontrar obstáculos, pero lo tenemos a Él para vencer esos obstáculos, para decir, ok, vamos a pedirle al Señor, vamos a doblar rodillas y Dios nos va a ayudar y nos va a dar las maneras justas y precisas para resolver esas situaciones, porque es así que la vida nos va poniendo, pero nos va guiando Él. Tenemos al Maestro de Maestros y yo me consideraba también me considero todavía una persona enferma en el sentido de que mi pereza, mi flojera, esa me llevaba a decir, ay, bueno, ya estoy cansada, no voy, pero ahora yo batallo con eso y digo, no, porque Jesús me ha escuchado, porque Jesús me ha regalado muchas bendiciones, entonces me levanto, me pongo de pie y pongo camino para también como los sacerdotes, a mí me han dicho o he escuchado, ¿verdad? Todo lo que me dicen a mí, por ejemplo, cuando yo voy al confesorio, me dice el sacerdote, vaya y anuncie la buena nueva, vaya y anuncie la buena nueva. Entonces siempre nos están alentando, ¿verdad? Aunque, como repito, siempre vamos a tener situaciones, pero tenemos al Maestro de Maestros que nos puede ayudar y no quedarnos callados. Y yo me consideré también, me considero todavía una persona, pero que en progreso, ¿verdad? En estar en el camino donde Dios nos va a sanar. Yo me sentí leprosa porque yo dije, bueno, todo lo que yo estoy cargando es lepra y no quiero ver, mis ojos no quieren ver, pero Dios me ha poco a poco limpiado de esa ceguera espiritual, de esa ceguera que no quería hablar, de esa ceguera que la cargaba conmigo misma. Y pues aquí estoy, Padre, volviendo y escuchando y pues yo siempre le digo a Dios, a Jesús, a Mamita María también, aquí estoy y aquí estoy en disposición y tomen mis 5 sentidos para poder hablar o para poder en el momento justo preciso, alguien que necesite un aliento, ¿verdad? Porque así me lo han regalado a mí, pues yo me pongo en disposición y eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo. Eso es lo que puedo compartir, Padre. Agradecido, Teresa. Amén. ¿Alguien más que quiera compartir? Y Padre, buenos días, mis hermanos en Cristo Jesús. Hoy en esta mañana, a través de Mateo me invita, mi Padre del cielo, pues sí, verdad que quiere que seamos como Juan. El Juan, yo sé que él como se murió, sufrió, y pues de verdad que uno en el camino del Señor no es fácil. Muchos obstáculos se encuentran, muchos problemas, pero como dice, que hay que seguir adelante, luchando con mucha fuerza, pidiendo al Espíritu Santo, así como Juan fue verdaderamente, entregó su fe, su amor a Dios, dijo que sí, pues así mismo yo le pido a Dios, al Espíritu Santo, que me dé esa fuerza para seguir y decir sí, aunque llegue cualquier dificultades. Bendito sea Dios, a mí sí me han llegado muchas dificultades, pero gracias a Dios, de verdad que Dios está vivo, Dios está en cada uno de nosotros. De verdad me ha dado mucha fuerza, mucha fortaleza, mucha paz, mucha tranquilidad. Y verdad que así mismo, como dice aquí Juan, que podríamos compartir lo que Dios nos hace en nosotros. De verdad que yo, en mi familia, a mis sobrinos, ahorita mismo mi sobrina pasa llorando por su mamá que le dio cáncer, mi hermano. Yo le digo, mira, pídele a Dios, Dios está vivo, Dios es muy grande. Mire que yo perdí un hijo, mire Dios cómo me da la fuerza, me da la fortaleza, me da la paz, y así mismo a ti también. Sigue el camino de Dios. Dios es un amor, un misericordioso. Él es bueno, Él no es malo. Él es un misericordioso. Sigue, pídele. Para Dios nada es imposible. Todo es posible cuando uno pide con fe, con amor. Dios es muy grande.
como dicen, si no es la hora todavía, pues Diosito nos da todavía la vida. Dios nos resgata de cualquier enfermedad, pero si tú pones de tu parte, tú pides a Dios, oras, porque Dios está vivo, le digo, así a mi familia también, a mi sobrino, no te desesperes ni llores, porque mira a mí, en mí haga la cuenta, digo, mira, Dios como me dio esa fuerza tan grande, y teniendo un solo hijo, que me lo perdí, pero Dios estaba ahí, porque Dios hace todo lo perfecto para cada uno de nosotros, ¿sí? Dios nos da la paz, y así mismo nos da y nos lleva, y pero Él mismo nos da la paz, la tranquilidad, le dice así, y es verdad, como dice Juan, que Dios, cuántas cosas ha hecho, cuántos milagros ha hecho en uno, y en los antiguos también, pasado en sus discípulos, ha curado, ha sanado, pues así mismo, de verdad, uno tenemos que hablar sin miedo, con mucha fuerza, pidiendo al Espíritu Santo, y pues así lo que habla a través de Juan aquí, y así será que yo le pido a mi Dios de no caerme y seguir adelante, seguir perseverando, pidiéndole al Espíritu Santo para que me dé la fuerza y seguir así luchando adelante, aunque venga problemas, tristezas, todo, pero seguiré adelante pidiendo a Dios, así como Juan. Pues eso es lo que entendí, Padre. Amén. Bueno, eso es lo que les decía, o sea, el texto quiere recordarnos que no, o sea, nosotros no hacemos propaganda proselitista de un líder que se llama Jesús, que anunció una ideología que nosotros no somos. Nosotros contamos lo que hemos visto y oído, lo que hemos experimentado. Y le decimos a los demás que verdaderamente si te encuentras con el Señor, la vida cambia, la vida transforma, que si estás con Dios, tu vida se fortalece, que vas a tener momentos difíciles, pero Dios ayuda, Dios es bueno. Entonces eso es lo que contamos. No contamos ideas, contamos experiencias. Y es lo que le dice a los discípulos de Juan, vayan a contar lo que han visto y oído. Si verdaderamente han visto y oído, pues contarán. Si no, o sea, si les pegó en el corazón, van a anunciarlo. Si no, no van a anunciar nada. Uno, eso es lo que cuenta, ¿no? Lo que ha visto y lo que ha oído. Bueno, pues nada, muy agradecido. Ojalá que, bueno, estamos en este recorrido con el camino de Mateo. Ahí Mateo nos va iluminando poco a poco la vida. Pedirle a Dios que nos siga ayudando a tener ese encuentro con Él, ¿no? Que nos marque, que nos configure, que nos haga nuevo, que nos transforme a nosotros, que nos volvamos en esos que cuentan y que oyen aquello que el Señor les ha hecho y lo anuncian a los demás. Bueno, pidamos al Señor su bendición y qué bueno vernos reunidos esta mañana de nuevo y que Dios nos siga alimentando, nos siga fortaleciendo para seguir escuchando su palabra y nos siga animando en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, feliz día a todos. Igualmente, gracias, Padre. Feliz día a todos. Tengan un bonito día. Gracias, Padre.